El tema del que vamos a hablar, mi hermano, hoy día es, acuérdese que si hablamos de la fidelidad de Dios, también tenemos que hablar de la fidelidad de los siervos de Dios. La fidelidad de los siervos de Dios, porque hay algo que me dejó intrigado, hermano, y es cuando la palabra habla, Pablo le habla a los hebreos y le dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, fue fiel como siervo de Dios, fue fiel. Y eso es algo que me dejó intrigado, hermano, porque si hay siervos fieles, que hay también siervos infieles. Wow, hermano. Yo no sé usted, hermano, pero yo no quisiera ser un siervo infiel en la casa del Padre. ¿Qué desea usted, hermano? ¿Ser siervo fiel o siervo infiel? ¿Qué desea usted? Que Dios nos tenga como siervos fieles. Amén. Pero ¿quién es el siervo fiel? Eso vamos a ver hoy día. ¿Quién es el siervo fiel? ¿Cuáles son las cualidades del siervo fiel y a qué le debemos nosotros fidelidad? ¿A qué? Amén. De eso vamos a hablar. Así que si ya encontró, mi hermano, Lucas 12, yo le invito a que abra su Biblia ahí y póngase sobre sus pies. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. 12:41. Y vamos a leer, mire lo que dice. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga lo halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, preste atención, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no lo espera, y a la hora que no lo sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Tome su asiento, tome su asiento. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Una vez más, Señor, aquí está tu iglesia, tu pueblo, Señor. Aquí está tu siervo, yo te pido. Y aquí está tu palabra, Señor. Yo te pido, glorifícate ahora, Señor, en tu palabra, Dios, en este lugar. Llena mi corazón. Dígale: Señor, no quiero salir como entré. No quiero salir igual, Señor. Yo quiero salir convencido, conviccionado de quién eres tú, Señor, y de tu venida, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús nos humillamos una vez más a ti, Padre. Reconocemos que nada somos y que nada sabemos, bendito Dios, y que solo de ti proviene todo, Señor, lo que necesitamos. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, mi hermano. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Yo quiero empezar a decir esta enseñanza, mi hermano, diciendo lo siguiente: que nadie puede ser fiel a Dios, como ya le dije en el inicio. Nadie puede ser fiel a Dios si no es fiel a su palabra. Porque alguien puede matarse diciendo: no, yo sí soy fiel a Dios. No, yo sí amo a Dios. Pero ¿cuán fiel somos a su palabra? Si yo soy fiel a su palabra, soy fiel a Dios. Pero si yo digo que soy fiel a Dios y no soy fiel a su palabra, entonces no hay fidelidad. No hay fidelidad. Acabamos de leer, mi hermano, que lo que Jesús está diciendo, las palabras de Jesús, y Jesús está expresando algo hermoso, algo valioso. Escuche, y Él está diciendo que nosotros, ¿qué somos? ¿Qué somos nosotros? Siervos. Dígale al que está a su lado: eres siervo. ¿Sí? Eres sirviente, dígale, eres sirviente nada más. Somos siervos, hermano.
Y eso se supone, mi hermano, y Cristo lo está diciendo, que tenemos un Señor. Preste atención. Y que ese Señor va a volver. Yo no sé por qué, pero a Dios le dio, mi hermano, le plació dejar su obra en mano de hombres. Le plació así, hermano. Dejar su obra en los 12 discípulos, acuérdese usted. Le plació dejar, hermano, su obra perfecta. ¿En qué? En hombres imperfectos. Para demostrar su grandeza y su gloria, hermano, que Él tiene poder, su palabra tiene poder para cambiar la vida del ser humano. Por eso así le plació a Dios. Ese Dios deposita, delega, hermano, ese Dios dice, y ese Señor se fue. Dejó su espíritu al Consolador, pero ese Señor se fue. ¿Pero qué va a pasar? Un día va a volver. Y esa es la promesa que a nosotros nos mantiene aquí, hermano. Escúchame, le trajo a usted aquí hoy día a la iglesia el entendimiento de que ese Señor va a regresar. Esa idea fue: mi Señor va a volver, mi Señor va a regresar, por eso estoy aquí. Por eso le estoy buscando. Esa fue la intención del corazón suyo. Pues bueno, si no lo fue o si lo fue, amén. Pero si no lo fue, esa debiera ser su intención. Mire, me sorprende algo y me topo con algo aquí, hermano hermoso, que le pongo un ejemplo, que Pablo escribe cartas a las iglesias, ¿verdad? ¿Cuántas cartas escribió Pablo? Bueno, podemos decir que escribió muchas cartas a muchas iglesias. Pero mire, me sorprende una cosa. Escuche, piensa en esto, concéntrese en esto. ¿Qué tal si Pablo escribe una carta? Haga de cuenta que Pablo está vivo ahorita. Haga de cuenta que Pablo sí está vivo. Y Pablo nos manda una carta a nosotros. Y en esa carta nos da órdenes de cosas que tenemos que hacer. Y nos dice: hermanos, en 3 meses yo regreso y voy donde ustedes. Escuche. Pablo escribe la carta. Yo, Pablo, ordeno que en la iglesia se haga así, se haga así, se haga así, se haga así. Y por favor, en 3 meses yo regreso y voy a visitarlos. Y espero que ustedes hayan hecho lo que yo les pido que hagan. ¿Cómo caminaríamos nosotros en la iglesia? Les pregunto yo. Ay, Pablo va a venir en 3 meses, Dios mío. Pablo va a venir en 3 meses y se encuentra una iglesia, hermano, desinteresada de las cosas de Dios. Y se encuentra una iglesia, hermano, en chisme, en murmuración. Y se encuentra una iglesia, ¿verdad? Que eso a nosotros nos hace tener una idea muy diferente del cristianismo. Porque una cosa, escúcheme, una cosa es vivir un cristianismo, hermano, sin entender esta verdad. La verdad de que va a venir el apóstol Pablo y nos va a pedir cuentas de lo que él dijo que tenemos que hacer. Le estoy poniendo un ejemplo. ¿Sí o no? ¿Cómo viviríamos nosotros? Un hombre un día me escribió por internet. Y me escribió y me dijo: necesito ayuda. No puedo, estos son mis problemas, dijo. Estos son mis problemas, estos. Me contó todos sus pecados. ¿Qué hago?, me dijo. Bueno, yo le dije: tú vas a hacer así, así, así y así. Y ten mucho cuidado, le dije, de hacer todo lo que te digo. ¿Por qué? Porque cuando tú menos esperes, en menos de 5 meses, le dije, yo voy a ir allá donde ti y te voy a visitar. Y espero, le dije, que todo lo que yo te dije que hagas, lo hagas. ¿En serio?, me dijo, ¿va a venir? ¿En serio va a venir?, me dijo. Sí, le dije. Voy a ir a ver si lo que te digo que hagas, lo haces. ¿Qué cree que pasó? ¿Cree usted que este hombre hizo o no hizo lo que se le dijo que haga? ¿Por qué?
Porque le dimos sentido, le dimos propósito a su cristianismo. Escúcheme una cosa, Pablo no va a venir. Pablo está muerto. Pero sí sabe quién va a venir. El Señor de Pablo va a venir. Escuche, el Señor de Pablo, Juanito, el Señor de Pablo viene por usted, viene por ti, viene por ustedes, viene por ustedes. Y el Señor de Pablo le va a decir: Guido, ¿hiciste lo que te ordené? Jenny, ¿hiciste lo que te ordené? A cada uno, ¿hiciste lo que te ordené que hagas? Señor, es que lo que pasa es que no hay esques, no sirve nada. Cuando estemos frente a su presencia no habrán excusas. Vamos a ser como aquel que dijo: Señor, es que tuve miedo y escondí lo que tú me diste debajo de la tierra. Se volvió terrenal el hombre. Se puso solo a dar rienda suelta a sus hermanos, a sus sueños, a sus metas terrenales, como muchos cristianos. El hecho de que el Señor te diga que va a regresar, que el Señor te diga que va a venir, hermano, no debiera ser tomado a la ligera. ¿Sabe por qué? Porque eso le da propósito a tu cristianismo. Yo no sé si tú, mi hermano, estás entendiendo esto, pero si tú te levantas, tú debes levantarte con la misma idea. Y déjame decirle que a mí me ha funcionado en mi pastorado, aquí en el ministerio que el Señor me ha puesto, me ha dado, me ha permitido. Y yo me he puesto en mi mente esta idea: va a venir un día Pablo y me va a tomar cuenta de lo que él dijo en la carta a Timoteo que los ministros tienen que hacer. Y me he metido eso en la mente, mi hermano, de que Pablo va a venir. Yo sé que no va a venir Pablo, pero va a venir el Señor de Pablo, que a la vez es nuestro Señor, es nuestro Dios. Y va a pedir cuenta, hermano. Eso le da sentido al cristianismo. Eso le da sentido. Y como estamos hablando de la fidelidad de los siervos de Dios, si tú eres siervo de Dios, escúchame, ¿cuántos son siervos de Dios aquí? De nuevo les voy a preguntar porque parece que solo 4 son siervos. ¿Cuántos son siervos de Dios? Amén. Amén, diga hermano, amén, yo soy siervo de Dios. Bueno, si eres siervo de Dios, ese Señor va a venir a pedirte cuentas de lo que Él dijo que tienes que hacer. Y tienes que hacerlo, hermano. ¿Qué pasará con los que no lo hacen? ¿Qué acabamos de leer? Serán puestos con los siervos infieles. Escuche, hermano, esto no es cualquier cosa. Yo quiero que esto se grabe en su corazón, hermano, se escriba en su corazón. Los siervos que no hacen lo que el Señor, su Señor les dijo que hagan, serán puestos con los siervos infieles, dice. Esto no es solo para los pastores, va a decir: no, es que yo no soy pastor, yo solo soy oveja, yo solo vengo a escuchar nada. No. Esto es para todos, porque ahí dice, Pedro, ¿qué le preguntó al Señor? Señor, ¿esto es solo para nosotros? ¿Para los fariseos? ¿O para todos? Porque pareciera que para mí no es. Señor, es para mí también. Mire, Pedro, ¿no? ¿Para quién es lo que estás diciendo, Señor? Diga conmigo: para todos. Para todos es, hermano. Mire, y aunque cuando uno es joven y uno no, como que a veces como que no entiende o no quiere entender por la juventud, por la inmadurez que hay, pero son cosas que con el tiempo todos debemos ir entendiendo, hermanos. Todos, absolutamente todos debemos ir entendiendo. Esto es algo que le da, a mi hermano, sentido a nuestro cristianismo. Nuestro cristianismo toma sentido, nuestro trabajo toma sentido. ¿Por qué? Porque de qué fuera, hermano, que alguien te diga: bueno, mira, tú haz esto, haz este trabajo, pero no llega el día en el que alguien juzga tu trabajo.
Alguien decía, pastor, dice, usted dijo que iba a tomar examen, pero no ha tomado examen, entonces como que eso como que no nos motiva, dijo, a estudiar. Tiene que tomar examen. Nuestro trabajo toma sentido cuando alguien juzga o va a venir al final de nuestro trabajo y va a juzgar nuestro trabajo. Y no somos nosotros. ¿Quién es? El que juzga es nuestro Señor, nuestro Dios, ¿verdad? Es así, hermano. Yo quiero que usted, mire, yo le aconsejo esto. Que usted piense, se ponga en su mente, ¿cuál es la carta que más le impacta a usted? ¿De qué apóstol? ¿Cuál es la que más le impacta? La que más ha impactado su vida. ¿Del apóstol Pedro, del apóstol Juan, del apóstol Pablo? ¿Cuál es? Giovanni. ¿No vas a decir todas? Dime solo uno. Pablo a Timoteo. ¿Tú? ¿Cuál es la que más te impacta? ¿Ninguna? ¿O no te acuerdas? No te acuerdas, muy bien. A ver, Janet, ¿cuál es la que más te impacta? Carta a los Filipenses, muy bien. A ver, tú, Mito, ¿cuál es la que más te impacta a ti? A la iglesia de los Corintios. Bueno, hagan de cuenta. Es el mismo apóstol Pablo el que escribe todas esas. Pero también el apóstol Juan escribe cosas impactantes. Judas escribe cosas impactantes. Por eso es que Dios puso ministros visibles. Porque esos ministros visibles tienen que pedir también cuenta de cómo el pueblo camina, de cómo el pueblo avanza. Si a usted le impacta más el apóstol Juan, tome en su mente eso, hermano, lo que le acabo de decir. Que va a llegar el día en el que alguien le va a pedir cuentas de todo lo que usted está haciendo. Y qué feo es vivir sin dar cuentas a nadie, hermano. Yo no sé si usted en su vida da cuentas a alguien. Yo no sé si usted en su vida da cuentas a alguien. O si usted desde muy joven se acostumbró a no dar cuentas a nadie. Ese es el problema del cristianismo, hermano, que venimos de un mundo donde no damos cuentas a nadie y ahora en el cristianismo tampoco queremos dar cuentas a nadie. Y por eso es que no cambiamos. Por eso, mi hermano, es que no cambiamos. Pero si entendemos que va a llegar el día en el que tenemos que dar cuentas, mi hermano, abra su Biblia en Apocalipsis 22:7. Y mire lo que nos dice ahí. Mire qué hermoso que es esto, hermano. Mire lo que dice. He aquí, yo vengo pronto, dice, ¿verdad? ¿Quién está hablando ahí? Cristo o Jesucristo. Yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Feliz, feliz el que guarda. ¿Sabe qué significa guardar? Sí, bueno, atesorar. Guardar significa poner en una línea y ver que no se vaya ni para la derecha ni para la izquierda. Eso significa guardar, ver con mucho cuidado. Guardar también significa ver con lupa. ¿Sí? O sea, prestar mucha atención. De no desviarme del camino. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando vi y oí, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas,
y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ay, ay, ay. Aún los ángeles tienen que guardar la palabra o la ley o la profecía de ese libro. Preste atención, hermano. Porque ¿cree usted que a los ángeles también se les pedirá cuenta? Entre paréntesis nada más. ¿Cree usted que los ángeles también se les pedirá cuentas de lo que hacen? Hay muchos ángeles que están esperando el día del juicio final. Judas 1 dice que los que no guardaron su pudor y se unieron con las hijas de los hombres fueron encerrados en celdas de oscuridad hasta el día del juicio. Mire, esta es una enseñanza que contrasta mucho la enseñanza de los testigos de Jehová. Como un paréntesis le hago. Porque ellos predican en contra de que va a haber un juicio final. ¿Sí? Y como estamos hablando de la palabra fiel, vamos a hablar de la palabra fiel, de la sana doctrina también. ¿Cómo identificar una sana doctrina? De eso también vamos a hablar al último. Pero mire usted, entonces, bienaventurado el que guarda. Ahora diríjase a 2 de Pedro 3:9. ¿Qué nos dice 2 de Pedro 3:9? El Señor no se tarda en cumplir su promesa. Según algunos entienden, por tardanza su venida, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Mire, hay algunos que, como estaba parte de la fidelidad de los siervos de Dios, nosotros acabamos de leer que Jesús dice que habían siervos que se volvieron siervos infieles. ¿Por qué? Porque dijeron, el Señor ya no viene. El Señor ya no. Entonces, como el Señor ya no viene, hagamos lo que nos da la gana. Y empezaron a tratar mal a sus hermanos, empezaron a embriagarse, empezaron a hacer un montón de cosas. Y el apóstol Pedro está diciendo que nadie tenga en tardanza su venida, porque la única razón por la que el Señor no ha venido todavía, ¿cuál es? ¿Cuál es la única razón? Dígale al que está al lado suyo, eres tú, dígale. Eres tú, cabezón, dígale. Eres tú. Porque aún no llegamos a entender, no llegamos a conocer, hermano. Porque, mire, yo le voy a decir, muchos cristianos todavía no han entendido de qué se trata el cristianismo. Así que la única razón por la que el Señor todavía no ha venido, no es porque no quiera venir, es porque todavía la iglesia tiene que ser preparada. Tenemos que entender. Tenemos que ver a Dios como Él es. Tenemos que vernos nosotros como nosotros realmente somos. Por eso el Señor no ha venido. Así que si usted está, mi hermano, pensando o no ha pensado en que el Señor va a venir, no tiene eso en su mente, no se levanta todos los días con esa mentalidad, hermano, ahí tenemos un gran problema. Si usted no se ha puesto a meditar en que ese Señor va a venir a pedir cuentas, tiene un gran problema. Muchos son cristianos porque tienen deudas y quieren que Dios les ayude a pagar. Muchos son cristianos porque están enfermos y quieren que Dios les sane. Muchos son cristianos porque necesitan algo. Pero yo le voy a decir realmente, muy pocos son los cristianos que han entendido lo que Pablo entendió, que el cristianismo se trata de ¿qué? De salvación. Por eso esperamos la venida de Cristo. Por eso esperamos su venida. Como hay muchos cristianos que no entienden, cuando las cosas que ellos quieren no se dan, se apartan de Dios, se apartan del camino. ¿Qué serán esos? ¿Siervos fieles o infieles? Siervos infieles. Es duro, es duro. Yo sé que es duro, hermano, es duro. Yo sé que es duro, hermano, y a nadie le va a gustar que le digan siervo infiel, pero Cristo lo enseñó. Cristo está diciendo eso en Lucas.
que el Señor nos encargó algo y Él va a regresar a tomar cuenta de eso. Y que hay muchos que se olvidan de su venida, de la venida del Señor. Que no nos pase, hermanos, que no nos pase. No podemos olvidarnos de esta gran verdad. Si hay algo que nosotros tenemos que entender, mi hermano, es que, hablando del sentido del cristianismo, como ya les dije que va a venir ese Señor a pedir cuenta por lo que nosotros hicimos, eso se supone que ese Señor nos ha dado una gran responsabilidad, ¿sí? Nos ha dado una gran responsabilidad. ¿Usted sabe cuál es el ciclo del cristiano? El ciclo que todo cristiano tiene que cruzar. El ciclo, digamos, yo lo puse así, hermano, el ciclo natural del cristiano. Repita conmigo: conocer. Una vez más: conocer, amar y servir. Ese es el ciclo del cristiano. Escuche: conocer, amar y servir. Porque en lo que acabamos de leer, Jesús está hablando, hermano, de esto, de estos tres principios: conocerle, amarle y servirle. No se puede servir a Dios sin conocer a Dios. No se puede servir a Dios sin conocer su palabra. Y no se puede servir a Dios sin amar su palabra. Porque ¿quién es el siervo infiel? ¿Quién es el siervo infiel? El que no le ama. Escuche. Usted tiene que identificar en su cristianismo. Porque todo esto le da sentido al cristianismo. Que usted no está aquí solo para escuchar la palabra. ¿Cuál es su destino aquí en la tierra? ¿Cuál es? Servir a Dios. Consciente o inconscientemente, muchos cristianos lo están haciendo. Unos lo hacen bien, otros lo hacen como pueden, otros lo hacen mal. Pero ese Señor va a venir a pedir cuenta de todo lo que nosotros hacemos. Porque si Él está hablando de siervos, está hablando de servicio, está hablando de servir a Dios. Y ese es el ciclo que todo cristiano debe seguir. ¿Usted en cuál de esos tres puntos estará? Contéstese usted mismo: ¿en cuál de los tres está? Conocer, amar y servir. ¿En cuál de los tres estará usted? Le hago una pregunta más fácil. ¿Ha predicado la palabra esta semana? ¿Le ha predicado a alguien esta semana la palabra? ¿Sí? ¿Sí? ¿Has predicado la palabra esta semana? ¿Has hablado de Él? ¿Por qué no? ¿Por qué no predicamos su palabra? ¿Por qué no hablamos de Él? Si nosotros entendemos que somos siervos, somos servidores, que esa es nuestra función, es servirle a Él. Entonces usted tiene que entender esto. Usted tiene que entender esto. Que usted no está aquí, que Dios no lo llamó solo para que se quede sentado. Dios le llamó para que le conozca, para que le ame. Cuando usted conoce su sacrificio, su salvación, su gran bondad, eso produce en usted agradecimiento. Ese agradecimiento le lleva a usted a amar a Dios. Y ese amor por Dios le lleva a usted, como a Isaías: ¿quién irá por nosotros? ¿Qué dijo Isaías? Heme aquí, Señor, yo iré, yo haré, Señor. Mire usted: conocer, amar y servir. Aunque le he dicho esto algunas veces: conocer, amar y servir. Ese es el propósito para el que Dios nos llamó. Así que no puede pasar 10 años en el que tú no prediques a nadie de su palabra. No puede pasar eso. Porque no estaríamos entendiendo que ese Señor nos delegó una gran función, hermano. Nos delegó ese gran privilegio. ¿Sí? Abra su Biblia en Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9.
Pero vosotros sois, ¿qué dice? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Bueno, el apóstol Pedro nos está diciendo, nos está dando sentido al cristianismo y nos está diciendo que nosotros somos, primero empieza, ¿qué diciendo? Real sacerdocio, nación santa y pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para anunciar sus virtudes. Por eso yo le pregunté si usted ha predicado la palabra de Dios. Porque cuando tú predicas su palabra, ¿qué estás haciendo? Anunciando las virtudes de Dios. Amén. Mire, ya eso, escúcheme, ya eso es parte del ciclo del cristiano, lo que debiera darse en el cristiano. Qué triste es escuchar, escúcheme una cosa, qué triste es escuchar que hay personas, hermano, que ya tienen 10 años en su trabajo y todavía no saben que son cristianos los compañeros. Escuche. Me sorprendí, hermano, la vez que le escuchaba a una persona decir, uy, ya mismo me jubilo, dijo. Ya mismo me jubilo. ¿Y cuántas personas tú predicaste la palabra? Ni siquiera saben que soy cristiano, dijo. Ni siquiera saben. ¿Siervos fieles o infieles? ¿Por qué? Mire, preste mucha atención. No le estoy acusando, ni le estoy diciendo, ¿por qué no predica? ¿Por qué no dice? ¿Por qué no habla? Porque muchas personas recién están en el proceso de conocer, están en el proceso de empezar a conocer, a amar a Dios, y de a poco empiezan a crecer. No estoy hablando del cristiano, hermano, que tiene 5 meses en la iglesia, aunque aún así hay algunos que, hermano, tienen ese deseo de hablar de la palabra, pero no estoy hablando del cristiano que se convirtió ayer. ¿Cuántos años lleva en el cristianismo? ¿Cuántos años llevamos ya en el cristianismo? 5, 10, 15, 20 años. No hemos entendido todavía cuál es el ciclo del cristiano, el ciclo normal, natural del cristiano. ¿Será hora de servir al Señor en tu vida, en tu cristianismo? ¿Será hora de llevar a cabo la obra que ese Señor te delegó, te dejó? Porque tú entiendes que ese Señor va a regresar a pedir cuenta de ese trabajo que Él mismo te delegó. ¿Será tiempo? ¿O no será tiempo todavía? Ay, es que yo no predico porque ni siquiera con mis problemas me avanzo, ni siquiera conmigo mismo me avanzo, peor para estar predicando a otros, hablando a otros. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? Porque si tú lees aquí lo que está diciendo Pablo, pero vosotros en otro tiempo no erais pueblo. En el 11, ¿qué dice? Amados, os ruego que como extranjeros abstengáis de toda pasión carnal que combate contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta, ¿qué dice en el 12? Lea lo que dice ahí. Primera de Pedro 2:12. ¿O está acá? Ha estado acá, razón que no abre la Biblia. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores,
Ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Mire usted. ¿Qué nos falta para llevar a cabo lo que el Señor nos ordenó? El apóstol Pedro lo está diciendo clarito, hermano. Escúchenlo. Pueblo de Dios, el Señor les escogió para que ustedes den a conocer sus virtudes. Pero hay un impedimento para muchos que se vuelve, hermano, una barrera para poder llevar a cabo eso. Y les está diciendo que dejen sus pasiones y que mantengan una conducta irreprochable. Y finaliza diciendo, para que en el día de la visitación. ¿Quién les iba a visitar? ¿Pedro o quién? Cristo. Cristo, hermano. Cristo les iba a visitar. Entonces, mi hermano, yo quiero que usted entienda esto, hermano, que nosotros como parte de nuestro cristianismo tenemos esta gran responsabilidad: conocer, amar y servir. Escuche lo que escribí aquí. El siervo infiel es el que no ama a Dios. Por eso es que tiene que darse este proceso: conocer, amar y servir. Porque hay muchos que empiezan a servir y son neófitos en la palabra y no ni conocen ni aman, y después terminan torciendo la palabra de Dios. Primero empezamos por conocer, amar y servir. El siervo infiel es aquel que no le ama. Escuchen. Aquel que, aunque ha visto su misericordia, su bondad y su salvación, no le es suficiente. Casi como Judas. ¿Qué pasó con Judas? Judas palpó la salvación de Dios. Palpó. Estuvo tan cerca de la salvación de Dios, pero no le fue suficiente. Escuchen, no le fue suficiente. Y no entendió tampoco, hermano. No entendió. Pero mire usted, el siervo infiel es ese, hermano. El problema de muchos cristianos es ese también. Por eso siempre oramos para que el Señor se revele a las vidas, para que el Señor revele su gloria, revele su sacrificio, revele por qué. Porque mientras unos, ¿verdad?, cantan con un gran agradecimiento a Dios de la obra que Dios ha hecho en su vida, hay otros, y no le estoy juzgando, mi hermano, hay otros, ¿verdad?, hijo, ¿a qué hora se acaba la alabanza? ¿A qué hora se acaba el culto? Ya me quiero ir a la casa. ¿Habrá agradecimiento en nuestro corazón, hermano? Ay, sí, cierren nomás un ratito la puerta, hace mucha bulla los carros, ¿no? Grábese esto en su mente, mi hermano, grábese esto en su corazón. El principio de Dios y el principio de Pablo, Él nos llamó para que demos a conocer, porque antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Ay, Dios mío, gracias. Antes yo estaba alejado, ahora tú me has llamado, ahora soy cercano, ahora soy pueblo, ahora soy linaje escogido. La palabra linaje significa familia de Dios. Ahora soy tan cercano de ti, Señor. Gracias por perdonarme. ¿Qué debo hacer? Bueno, dar a conocer sus virtudes. Ahí está la obra. Dar a conocer sus virtudes. En medio de ese proceso, en medio de ese camino, el apóstol Pedro dice que debemos despojarnos de toda pasión desordenada y debemos nosotros tener una conducta irreprochable. ¿Estaremos caminando nosotros en esa dirección? Le pregunto yo, iglesia, ¿estás caminando en esa dirección? Nuevamente les digo, no somos perfectos.
Pero siendo imperfectos, el apóstol Pedro sabe que somos imperfectos y él le está diciendo que caminemos en esa dirección, dejando nuestras pasiones de lado y teniendo una conducta irreprochable. Y usted se va a dar cuenta que si el apóstol Pedro escribe eso para la iglesia, ¿qué es lo que espera el apóstol Pedro? Lo menos que espera de la iglesia: que obedezca a la iglesia, hermano. Porque qué triste es, hermano, que el apóstol Pedro se ponga a estar escribe y escribe y escribe, hermano, y haya cristianos a quien no les importe nada, hermano, lo que dice el apóstol Pedro. Que haya el apóstol Pablo, hermano, entregado su propio cuerpo como sacrificio. Si usted tiene que saber algo, es que desde la cárcel el apóstol Pablo escribía esas cartas para que tú y yo obedezcamos su palabra. La mayoría de cartas que el apóstol Pablo escribió, las escribió después de haber sido azotado, después de haber sido condenado y echado a la cárcel, hermano. Y los hermanos llorando, diciendo: Pablo, lo van a matar. Y Pablo: tranquilos, préstenme un papel y préstenme algo para escribir. Y se ponía a escribir: llévenle esto a la iglesia y díganle a la iglesia que permanezca fiel aún en medio del sufrimiento. Mira, y cuando eso no te produce nada, hermano, cuando eso no te produce nada, a ti o a mí no nos produce nada, no nos inmuta eso, hermano, estaremos caminando en la misma dirección de los apóstoles. Hay que tener en cuenta eso, hermano. Porque si ellos escribieron cartas y las enviaron a la iglesia, no fueron consejos. ¿Qué fueron? Ordenanzas. ¿Sabías tú eso? El apóstol Pablo escribe cartas que no son solo consejos, son ordenanzas. Señor, ¿por qué todavía no puedo predicar a nadie? Es que no me siento bien, no me siento capaz. No es eso. Es que todavía no tenemos una conducta irreprochable. Por eso es que muchas veces nos da miedo hablar. Y muchas veces en la misma casa, en la misma familia. Claro, ¿cómo vas a predicar si en la mañana que te levantaste empezaste a insultar a uno, insultar a otro, insultar a otro, y en la tarde quieres predicarles la palabra? Es un poco difícil. Es un poco complicado. Por eso a Timoteo, ¿qué le dijeron? Que nadie tenga en poco tu juventud, si no sé. ¿Qué le dijeron? Ejemplo. Y por si acaso, Timoteo, por si acaso nomás, voy a ir a ver cómo estás llevando a cabo el servicio. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si Cristo viene cuando menos tú lo esperas y cuando tú no lo sabes? Si Cristo viniera en este mismo momento, ¿cómo nos encontraría? ¿Como siervos fieles o como siervos infieles? No, pero no lo diga en voz alta, hermano. Solo dígalo en su corazón. ¿Cómo nos encontraría Dios? Acuérdense lo que leímos, ¿verdad? En 2 de Timoteo. Muriendo con Cristo y sufriendo con Cristo. Es mejor que nos encuentre así, hermano. Porque si nos encuentra así, nos va a tener entre los siervos fieles. Pero si nos encuentra entre los que se levantan todos los días y jamás se acuerdan de que Cristo va a venir y dan rienda suelta a sus pasiones y tienen una conducta reprochable, no irreprochable, sino reprochable, no hemos de estar contados entre los siervos fieles. ¿Ah? Por eso una de las reglas también de los ministros, ¿cuál es? Que tengan una conducta irreprochable. Y mire lo que el apóstol Pablo, algo se me viene a la mente, el apóstol Pablo también dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Yo le pregunto una cosa, escúcheme. ¿Quién de nosotros pudiera pararse aquí al frente, aquí, y decir: hermanos, hey,
sean imitadores míos, porque yo también soy imitador de Cristo. ¿Quién de nosotros podría decir eso? ¿Sabe por qué? Porque todavía nuestra conducta es reprochable. Por eso es que muchos, escúchame, por eso es que muchos no entran al cristianismo. ¿Sabe por qué? Porque toca cambiar. Toca cambiar. Y hay algunos que dicen no es conveniente entrar al cristianismo. Cuando una persona tú le dices, mira, aquí está la palabra, aquí está, y te dicen, no, yo soy católico, yo soy católico, apostólico y romano, ¿no es cierto? No, yo no quiero. ¿Por qué no quieres? No, porque es la cultura de mis padres. ¿Y sabe qué quiere que le diga una cosa? Eso es mentira. ¿Sabe por qué no entran? Porque no es conveniente. No conviene entrar al cristianismo. ¿Cuándo no conviene? ¿Cuándo? Cuando no queremos cambiar. Es así de fácil. Es así de sencillo. Es como cuando los cristianos dicen, pastor, todavía no me quiero bautizar. ¿Cuántos años llevas en el evangelio? 5. ¿Y por qué no quieres bautizarte? No me siento todavía bien para bautizarme. ¿Por qué no lo hacen? Ese no me siento bien, ¿sabe qué significa? Todavía no quiero cambiar. Hay cosas que todavía, digamos, amo, hay cosas que todavía, hay cosas que todavía abrazo, hay cosas que todavía quiero mantener en mi vida. Preste atención, preste atención. Hay cosas que todavía quiero mantener, por eso es que no quiero bautizar. Entonces no se está llevando a cabo el proceso de conocer, amar. ¿Qué puedo esperar yo de un cristiano que camine de tal manera? Lo que yo puedo esperar digamos, de un cristiano que no quiera pasar este proceso es, tristemente es así, pero va a llegar un día en el que ese cristiano se va a apartar. Sí, es así, hermano. Se va a apartar porque no ha entendido. Es así. Entonces, son cosas que debemos, mi hermano, conocer, debemos entender. Que somos siervos. Y déjeme decirle una cosa, la palabra siervo no es cualquier cosa. La palabra siervo es alguien, hermano, que reconoce la autoridad de su Señor, es alguien que está, mi hermano, caminando en la misma dirección que su Señor. Por eso le decía que hay siervos fieles y hay siervos infieles. Lo segundo que yo quiero decirle, mi hermano, es que la fidelidad de los siervos de Dios es a la palabra de Dios. Eso ya se lo dije de forma introductoria también. Abra su Biblia en Hebreos 5:3. Y aunque hay muchos pasajes de esto, yo quiero solo topar 2, hermano. Mire, ¿qué nos dice Hebreos 3:5? Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, dice, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos. Lea lo que dice, cuya casa somos. Hebreos 3:5. Cuya casa somos nosotros. Pero, ¿qué dice?
si retenemos, ¿qué? A ver, déjame ver aquí. Firmes hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Cuando habla de la gloria de nuestra esperanza, ¿de qué está hablando? De la venida del Señor. Esa es la gloria de nuestra esperanza, su venida. Mire, el canto bonito que cantamos, ¿no es cierto? Satisfecho estaré cuando despierte en tu gloria. Esa es la esperanza de los hijos de Dios. Tal vez habrá alguno que no tenga esa esperanza, hermano. Tal vez habrá alguno que no abrace esa esperanza. Pero todo siervo fiel debe entender eso debe entender. Mira, cuando tú estás frente al pecado, ¿cuál es la primera idea que pasa por tu mente? Varones, escuchen. Cuando se te cruza una mujer muy bonita, muy hermosa, pero no es tu esposa, ¿cuál es la primera idea que se te pasa por tu cabeza? ¿Cuál es la primera idea que se te pasa por la mente? La paliza que le va a dar la mujer, ¿sí hace eso? ¿Cuál es? Amén, dice. ¿Cuál es la primera idea? ¿Es Cristo? ¿Es su venida? Bueno, naturalmente eso no pasa por nuestra mente, pero déjeme decirle una cosa, aprendamos a tener eso en nuestra mente. Yo he estado trabajando, y esto es entrenamiento, hermano, yo he estado trabajando en eso. Cada cosa que se me cruce en la vida, sea mentir, sea robar, sea lo que sea, Cristo va a venir. Y me va a encontrar como siervo infiel. Y algo que tengo yo grabado en mi corazón, hermano, si usted algún día Dios lo pone a pastorear una iglesia, escúcheme, algo que yo siempre tengo grabado en mi corazón es lo que dijo lo que dijo Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él sigan, le dijo. Seguidle a él. Y desde ese momento sus discípulos, dice que se fueron con Cristo. ¿Y qué dijo después Juan el Bautista? Yo no soy el novio, dijo, ¿verdad? Que dijo, yo soy el amigo del novio. ¿Cómo yo, siendo el amigo del novio, voy a quedarme con la novia? Escuche, hablando de la iglesia. ¿Cómo yo, siendo amigo del novio, el novio me ha encargado a su amada, a su novia? Pero yo no soy el novio, yo solo soy amigo del novio. Entonces va a llegar el día en que el novio va a venir. ¿Y qué pasará si me encuentra a mí, hermano, coqueteando con la novia? ¿Qué pasará con esos siervos? Esos son siervos malvados. Y déjeme decirle una cosa, hay muchos pastores que siendo amigos del novio están coqueteando con la iglesia. Tuercen la palabra de Dios. Y hacen, ¿sabe qué? Que la iglesia deje de ver a Cristo como su amado y los empiezan a ver a ellos como los grandes, como los sabios, como los héroes. Los hacen dependientes de ellos y jamás llegan a conocer a Cristo. Mire, esos son siervos malvados y son siervos infieles. Me parece que más adelante tengo el texto, ya le voy a dar. Mi hermano, abra su Biblia en Judas 1:3 rápidamente. ¿Qué nos dice Judas 1:3? Amados, por el gran
por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Mire qué hermoso, hermano. Empieza hablando de la salvación, hermano. Amados, dice, por la solicitud, la gran solicitud, no es cualquier cosa, es la gran solicitud que tenía de escribirles de nuestra común salvación. He sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que una vez y para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios, ¿en qué? En libertinaje. Ministros que coquetean con la iglesia porque les enseñan a la iglesia que el pecado no es pecado. Hermano, hay iglesias que hacen horrores y barbaridades en nombre de Dios, o en nombre de la diversión, o yo deseo en nombre de qué hacen, hermano. Y que tuercen la palabra de Dios. Por eso, si algo me sorprende es lo que Pablo siempre dice: palabra fiel y verdadera es esta, y digna de ser obedecida por la iglesia. Cuando el apóstol Pablo tiene algo que decirle a la iglesia, de parte de Dios le dice, el Señor dice. Pero cuando no dice el Señor, dice, yo digo, Pablo, yo a mi nombre les aconsejo esto. Si quieren, tómenlo, si no, no lo tomen. Pero lo que el Señor dice no es opcional, eso sí deben tomar. Mire, ese es un ministro, hermano. Eso nos debiera dar a nosotros una idea de lo que es un ministro centrado en la palabra, hermano. Pero estos son, dice, mentirosos, hermanos, son lobos que le enseñan a la iglesia a vivir en el libertinaje, que no estorban el pecado de la iglesia. Por eso es que mi hermano, son contados como siervos infieles. ¿En cuál nos quedamos? Que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan, mire usted, niegan a nuestro único y soberano Señor Jesucristo, lo niegan. Pero déjame decirle que dice de entre nosotros, o sea que también son, o se hacen llamar cristianos. Tenga mucho cuidado con lo que escucha en internet, tenga mucho cuidado con lo que lee, con los libros que lee. Tenga mucho cuidado, mi hermano, con la música que escucha incluso, que algunas vienen con mensajes, hermano, que precisamente desvían la mirada de Cristo. Entonces, pero mire, siga. Ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra, las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellas, puesto que aquellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman las autoridades angélicas. Bueno, ese es otro tema, no quiero meterme ahí. Judas, sáltese al 11, lo que dice Judas 1:11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Ay, Padre bendito, esto es duro, hermano, esto es duro. Y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Wow, hermano. Ay, Dios bendito. ¿Por qué hacen todo esto? ¿Por qué dice? Por lucro, por dinero. Mire usted, qué cosa. Siendo amigos del novio, terminan torciendo a la novia, terminan desviando a la novia. Esos son los siervos infieles y malvados. Mire usted. Por eso es que cuando usted visite una iglesia y se dé cuenta de que Cristo no es el centro de la palabra, Cristo no es el centro de la iglesia, tenga mucho cuidado, porque desvían la mirada de Cristo.
y la mayoría es por lucro, hermano. Pero bueno, aquí viene algo interesante. Mire lo que dice. Estos son escolios ocultos en vuestros ágapes, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos. Mire lo que dice. ¿Qué dice? Son nubes sin agua. ¿Sabe usted qué son las nubes sin agua? Los ministros que son nubes sin agua, Pablo los llama nubes sin agua. Los ministros que hablan mucho y no enseñan nada. Esas son las nubes sin agua. Y como no saben qué enseñar, mejor se ponen a celebrar rituales para que la gente de alguna manera llene sus sentimientos, sus sentidos. Mire usted, nubes sin agua, llevada por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas de mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. De estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo: he aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra el Señor. Mire, esto es serio, hermano. Esto es serio. Y yo creo que ya no avanzamos, ya no nos avanzó el tiempo para ver las cualidades de la sana doctrina. Porque estamos hablando, hermano, de los siervos infieles. Y si algo hacen los siervos infieles es desviar la mirada de Cristo. ¿Cómo sé yo que lo que me están enseñando es sana doctrina? Es palabra fiel. De eso vamos a hablar la próxima semana, el otro domingo. ¿Cómo saber que cuando tú escuchas una prédica es palabra fiel o no es palabra fiel? ¿Es sana doctrina o no es sana doctrina? ¿Sí? De eso vamos a hablar la próxima semana. Bien, póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar. Qué triste, mi hermano, es darse cuenta de la condición hoy en día, de la condición muchas veces de la iglesia, hermano. Pero a veces es un cristianismo sin sentido, es un cristianismo sin propósito. Y déjeme decirle que muchas veces es un cristianismo sin Cristo, hermano. ¿Será posible que pueda haber cristianismo sin Cristo? Claro que sí. Solo de nombre. Solo de nombre nada más. Pero Cristo debe ser, cierra sus ojitos, Cristo debe ser el centro. Cristo debe ser el centro de tu cristianismo. Iglesia, ¿estás esperando su venida? ¿Esperas la venida del Señor, iglesia? ¿Anhelas su venida? ¿Anhelas tú? ¿Anhelas que llegue el día en que Él dirija su mirada hacia ti y te diga: siervo fiel, en poco me fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor? Porque le amaste, porque le buscaste, a pesar de tus debilidades, a pesar de tus errores, a pesar de tus fallas. Siempre buscaste su rostro, siempre buscaste su ayuda. Si en tu mente no está esa intención, iglesia, si en tu mente no está ese pensamiento constante de que tu Señor viene por ti, de que tú eres siervo, y de que en la casa del Padre hay siervos fieles, pero también hay siervos infieles. Y si no está eso en tu pensamiento, si no está eso en tu mente, dile: Señor, ayúdame, Señor, perdóname, Señor.
si solo concentro mi mirada en las cosas de esta tierra y en las cosas terrenales, si me preocupo por el qué comeré, por el qué viviré, qué me vestiré, si viviré o no viviré, cómo viviré el día de mañana, si tu mirada está enfocada solo en esas cosas, dígale: Señor, ayúdame. Señor, perdóname. Señor, ayúdame a entender. Señor, ayúdame a poner mi mirada en ti. Señor, que mi corazón esté puesto, Señor, en esa idea de que tú vienes, Señor, de que no pasará esta generación, iglesia. Yo te aseguro que no pasará esta generación antes de que Él venga. Esperamos tu venida. Dígale: Señor, espero tu venida. Y el que espera su venida, a sí mismo se santifica. Si hasta hoy tu conducta es reprochable y por eso tú no puedes predicar su palabra, dile: Señor, ayúdame a tener una conducta irreprochable, a tener una conducta de Señor irreprochable. Dígale: Padre, ayúdame, Señor. Yo quiero dar a conocer tus virtudes. Yo quiero hablar de ti, Señor, en mi casa, en mi familia, Señor, donde hay mucha necesidad, donde no te conocen todavía, Padre. Pero aún, Señor, mi conducta es reprochable, por eso me avergüenza predicar tu palabra. Pero, Señor, yo quiero, bendito Dios, ayúdame. Que tu Espíritu, Señor, pose sobre mí. Dígale: Padre, que tu Santo Espíritu me cubra. Oh, Señor, perdóname, Señor. Lávame, Señor. Límpiame con hisopo, Señor. Como decía el salmista David: lávame y seré más blanco que la nieve. Oh, Señor, tú amas la verdad en lo íntimo, Señor, y en lo secreto. Me haces entender, Señor, sabiduría. Oh, Señor, saca todavía esas tinieblas que hay en nosotros y ayúdanos, Padre. Tómanos en tus manos, Señor, y guíanos. Tómanos en tu presencia, Señor, y guíanos. Que tu palabra resuene en nuestros oídos, que tu palabra se escriba en nuestros corazones, que tu ley, dígale: Señor, yo no quiero endurecer mi corazón. No endurezcas tu corazón. El Señor te dice en esta mañana: no endurezcas tu corazón. Si oyeres mi palabra, dice el Señor, si oyeres mi palabra, no tardes en obedecerla. Oh, Señor, yo no quiero ser de los seguidores de Caín. Yo no quiero ser de los discípulos de Balaam. Yo no quiero ser, Señor, de los seguidores de Coré. Yo no quiero ser de aquellos, Señor. Yo quiero ser un siervo fiel, como Moisés, que fue fiel en toda tu casa como siervo. Hijos fieles. Sabes que el Señor viene por una iglesia fiel, por una iglesia que le ama, que espera su venida. Hay muchos cristianos que saben que Cristo viene, pero no lo están esperando. Hay muchos cristianos que saben que Cristo ya viene, pero no se han ataviado, no se han vestido, no se han revestido de obras de justicia. Hay muchos cristianos que saben que Cristo viene y están pensando y confiando en que Dios, en toda su misericordia, va a recibirlos tal cual son, pero no están sufriendo, no están muriendo con Cristo.